Yo pasé varios años de mi infancia viviendo con mi abuela. Y en su comedor ella tenía unas begonias en toda la esquina contra la ventana. Y cuando yo la veía hablándole a sus begonias, me daba mucha risa. Realmente me burlaba de ella porque pensé que estaba un poco loca. Yo sentía vergüenza cuando ella se despedía delante de mis amigas del colegio, como: mi hijita, que Dios me la lleve con bien, que la Virgen me la proteja y esas cosas. Recuerdo también haber sentido un literal oso ajeno en la casa de los papás de unos amigos que siempre bendecían los alimentos antes de comérselos. Hace un par de años me encontré con el documental de un japonés que seguramente muchos de ustedes conocen, Masaru Emoto. Él cambió realmente mi percepción de manera radical. En ese documental, el doctor Masaru mostraba cómo el agua de un nacimiento presentaba al microscopio unas figuras maravillosas parecidas a los copos de nieve, mientras que el agua que ya había sido entubada o había tenido contacto con la contaminación y con todas las personas que la utilizaban, sencillamente perdían esa hermosa figura, esa hermosa forma hexagonal. Esto que están viendo ustedes es el agua de Chingaza, nuestro páramo que nos da el agua. Masaru Emoto estuvo en Colombia invitado por el doctor Santiago Rojas. Y este es el cristal del agua de Chingaza. Agua que sale todos los días por nuestro grifo. Y curiosamente vamos al mercado y compramos cantidades de agua en botellas plásticas, que después van a parar al río Bogotá. Les presento el no cristal que arrojó el microscopio del doctor Masaru. Lo más lindo del trabajo de Masaru para mí, lo que realmente me hizo pensar en el poder de la intención, fue ver cómo el agua contaminada de un lago o de un río podía ser transformada, podía recuperar de nuevo sus cristales hexagonales, solamente con el canto de un monje budista, como en este caso del agua del lago Fujiwara. Masaru fue más allá. Él llevó a muchas personas al lago Biwa, a orar al lago Biwa, uno de los lagos también más contaminados del Japón, con la intención de sanarlo. Y descubrió que después del canto y de muchas mediciones, el pH del agua del río, que antes era ácido, se había vuelto más alcalino, y que las algas que impedían su oxigenación empezaban a retroceder. A mí ahí algo me dijo que en realidad las begonias de mi abuelita, pues sí escuchaban.
todo lo que ella les decía. Y sabiendo pues que tanto las begonias como mi cuerpo, como el planeta entero poseen un 75% de agua, yo me pregunté si con mi voz yo podía hacer otra cosa diferente que cantar en las chimeneas y en las reuniones familiares, y si yo podía con mi voz transformar el agua que estaba contenida en mi cuerpo. Así que decidí estudiar el sonido como una herramienta de sanación. Descubrí que hay muchas realidades de la física del sonido que no nos enseñan en la escuela, pero que en realidad convierten esto en una herramienta que además es milenaria, es antigua y está en la cabeza de muchos abuelos indígenas que hoy la utilizan para hacer sanación. Allí reaprendí lo que era el átomo, porque en el colegio me enseñaron que el átomo era estático y tenía unos electrones que no se movían, y resulta que ahora lo que enseñan en el colegio pues es que el átomo es energía, es simplemente vacío y movimiento y energía. Los seres vivos estamos hechos de átomos en constante movimiento, todo lo que se mueve vibra, todo lo que vibra produce un sonido, otra cosa es que no podamos escucharlo. Después yo conocí el trabajo de Fabián Mamán, un músico bioenergético, líder en sanación con sonido vibracional. En los años 80, el doctor Mamán condujo un experimento que mostraba el impacto de sonido en las células humanas y en su campo energético. Utilizando una cámara Kirkland, los que no la conocen, son cámaras que pueden fotografiar el campo energético humano o aura. Esas son fotografías de células sanas respondiendo a las notas do, do sostenido, con el sonido de un xilófono. Descubrió además que cuando una célula sana tenía una afinidad vibracional con una nota, el aura de esa célula se transformaba tomando una especie de forma de mandala y mostrando a la cámara unos colores vibrantes, rosados y azules. Concluyó que esta era la nota fundamental de la célula y que si un ser, una persona, lograba encontrar cuál era esa nota fundamental y podía cambiar su frecuencia vibratoria para vibrar en la misma frecuencia, podía lograr armonía en su cuerpo, en sus células, en el entorno que la rodeaba. Pero lo que a mí más me sorprendió en realidad fue esta foto, que es de células cancerosas de una mujer, que literalmente explotaron cuando al combinar las notas musicales y la voz humana en los experimentos de Fabián Mamán, sencillamente arrojaron estas imágenes y esta cosa tan maravillosa. Ese hallazgo del doctor Mamán le llevó a concluir algo, y es que en la voz humana hay algo que no hay en ningún otro sonido, algo muy poderoso que se llama la conciencia. La conciencia es un concepto bastante difícil. Sin embargo, después de mucho leer a otros estudiosos del sonido, encontré a Jonathan Goldman, que se convirtió en mi maestro, un experto en sanación vibracional. Y él definió la intención como la energía que existe detrás del individuo en el momento que produce un sonido, en el momento que canta, en el momento en que escribe un poema. Es decir, que no solo se trata de la palabra dicha, sino de la intención, de la energía que existe detrás de lo que se dice. Así que él se inventó esta ecuación: sonido más intención igual a sanación. Ahí fue cuando yo empecé a cantarle a mi mamá durante sus sesiones de quimioterapia. Yo nunca supe a nivel del microscopio qué le ocurrió a su cuerpo. Lo que sí supe es que a través del canto ella recibía todo el amor que yo podía darle en ese momento. Y cuando terminaba la sesión de canto, ella realmente podía entrar a su quimioterapia con una cara muy diferente. El doctor Masaru ha sido criticado por muchos, pero yo quiero decirles que no se necesitan pruebas científicas para saber que cuando alguien lo agrede a uno, el corazón se acelera, el estómago se vuelve un nudo, finalmente se produce un espasmo en el colon o en el cuello o en cualquier otra parte del cuerpo.
Es literalmente para mí, desde mi punto de vista, una energía que contamina las células del cuerpo y les lleva un mensaje de miedo, si uno lo permite. Cuando alguien les dice a ustedes en una reunión social, ay, oye, me encanta verte, cómo estás de linda, y tú en realidad sabes que como que no tienes tan buena relación con esa persona y dices, ay, sí, no, todo lo que me está diciendo, pero en realidad sabes que no es verdad. Es decir, las mismas palabras dichas con una intención diferente te están dando otra energía, te están dando otro mensaje y no necesitamos ninguna foto de estas para darnos cuenta de eso. Todas nuestras acciones son como una piedra que botamos al agua, que cae en medio de un gran lago y produce eso, ondas que al final mueven el agua que está más lejos, el agua que está en las orillas. El pensamiento y la intención son energía y conciencia y funcionan de la misma forma. Yo al verlo de este modo empecé a pensar en cuánto daño le puede hacer a una persona un insulto cargado de ira. Cuánto daño le hacemos a la tierra, al planeta, cuando hacemos cosas inconscientes, cuando le hacemos daño a los animales o cuando no hacemos nada. Me di cuenta también de que nos pasamos la vida culpando al otro, al sistema, al político, al vecino, cuando en realidad sí hay una energía que me pertenece. Y solamente cuando yo tomo la decisión de hacerlo, cuando tomo una iniciativa, puedo lograr pequeñas o grandes cosas con la energía de la intención. Conclusión, un día decidí que había que hacer algo al respecto. Si con un canto o una palabra bonita yo puedo transformar un vaso con agua o hacer sonreír a alguien o hacer que la planta florezca, pues ¿por qué no juntarnos todos a cantar para poder sanar el planeta? Un poco ilusa la idea, pero realmente yo la creo. Así que un día tomé mis instrumentos, mis cuencos y me arriesgué a hacer el oso y me fui al parque del Virrey. Invité a la gente que tenía en mis bases de datos y me fui a cantar. Para mi sorpresa, llegaron aproximadamente 50 personas. Y muchas personas que pasaban al lado. ¿Puedes pasar la diapositiva? Gracias. Algunos pasaron, se burlaron, se rieron un poco de mí, pero en realidad otros se quedaron. Y yo, créanme, pude sentir esa conciencia de que ellos eran realmente poderosos, que realmente esa energía y ese amor que ponían en su canto podía realmente transformar la tierra y sanarla. Ese día hice un amigo que llegó porque sí, porque el universo lo puso allí, y esa persona compartía un sueño conmigo. Resultó que el sueño de los dos era ir a sanar las aguas del río Bogotá. Así que a los 15 días de haber hablado al respecto del tema, ya teníamos un grupo en Facebook con unas 600 personas, que después nos acompañaron en el Día Mundial del Agua del año 2010. Allí había gente de diferentes ideologías, había mamos de la sierra, abuelos de las comunidades muiscas, jóvenes, niños, mamos, abuelos, bueno, gente de todas partes. Y simplemente iniciamos un canto que buscaba hacer llamado de conciencia a todas las personas. El salto del Tequendama, como últimamente lo conocemos, es un pequeño chorrito. Y ese pequeño chorrito que nosotros decimos, no, es que el salto ya no tiene agua, pues resulta que allí aprendimos que viene entubado para producir energía eléctrica. Durante el canto, durante el momento del canto, nosotros logramos que la compuerta la abrieran y el agua fuera reencauzada después. Y logramos ver el agua en toda su magnitud. Por favor, ¿puedes cambiar la diapositiva? Gracias. Esa fue la primera vez que yo sentí en el agua contaminada algo muy, muy profundo.
Yo no pude evitar llorar porque justo en ese momento entendí que el agua de ese río era el espejo de nuestra inconsciencia. Ahí en esas aguas podridas yo pude sentir nuestra indolencia, nuestra falta de amor a nosotros mismos. Y entendí que no estamos separados del planeta, que así como cuando boto la piedrita en el agua y la piedra lo mueve todo, cada cosa que yo hago realmente mueve al mundo entero. Si el mundo es violento, tal vez sea porque nuestras palabras son violentas. Nosotros no estamos separados ni de la alegría ni del sufrimiento del otro. Una bomba que estalla en Irak puede ser la causa de que explote aquí una mina quiebrapatas. Y el niño de mañana puede estar insultando a su hijo si yo lo insulto hoy. Así que entendí que no estamos separados del planeta y cuando somos una sola entidad viviente tenemos que ser responsables de eso. El marzo 22 de este año, cerca de 2.000 personas en diferentes puntos del país se unieron en el canto. Un canto que ha logrado acercar las conciencias al río, recuperar el afecto de comunidades a los ecosistemas, ha despertado también el interés de varias entidades que nos han ayudado a organizar rondas de limpieza en los ríos, motivando a los niños a despertar amor por el ecosistema que los rodea. También hay como muchas iniciativas multidisciplinarias que yo veo que empiezan a surgir y empiezan a tomar como su propia energía, y ahí decidí que esa idea de haber salido a cantar pues ya no era mía, era sencillamente de todos y solamente una muestra de que si yo decidí hacer un poco el oso, pues todos podíamos salir y hacer todos un poco el oso también, a ver qué pasa. La intención que yo puse en el canto inicial de todos fue la de despertar en ustedes la conciencia de que son verdaderos magos, son verdaderos transformadores, de que poseen el poder de hacer cambios, de que todos tenemos realmente una idea que pueda colaborar con el cambio del planeta. Creo que para eso es que vinimos a este recinto el día de hoy. Como ustedes vieron que mi sueño es lograr que millones de personas cantemos juntas con la intención de sanar las aguas del planeta, yo quiero invitarlos a que ustedes también venzan el oso. Yo vencí la pena una vez, ahora lo van a hacer ustedes. Si les da pena con su vecino cantar, sepan que las células de su vecino están hechas de la misma cosa, ¿no? Conciencia, energía, átomos, energía en movimiento, todas esas cosas. Dense la oportunidad de experimentar lo que es la vibración, o sea, sientan que su cuerpo es una caja de resonancia. Es una experiencia muy bonita, pero es más bonita cuando todos le ponemos realmente una intención desde adentro. No hay que hacer nada diferente a cantar la sílaba A, eso es súper fácil, pero lo vamos a hacer con una intención desde el corazón y aprovechando cómo está nuestra situación con el río Bogotá y con la contaminación y las personas que han sido afectadas. Vamos a poner la intención en las aguas del río. Yo voy a invitarlos a que cierren los ojos. Ciérrenlos de verdad. No les creo que ya los hayan cerrado. Pongan en su corazón el deseo sincero de que quienes convivimos con el río, y créanme que todos convivimos con el río, despierten. Vamos a pedirle al río perdón por haber desviado su cauce, por haber agredido su naturaleza. Vamos a tener en el corazón el deseo sincero de que sus aguas se sanen y se armonicen, de que sencillamente volvamos a ser amigos del río y el río haga parte de nosotros. Sientan el poder de la vibración de todo el auditorio multiplicándose en las aguas del río y visualicen el poder de su intención como una onda luminosa que va limpiando las aguas y la conciencia de la gente.
No duden que el sonido de su voz está viajando, está llegando a las orillas del río. Les voy a dejar con una hermosa comparación de mi maestro Jonathan Goldman. Cada órgano de nuestro cuerpo posee una frecuencia vibratoria diferente. Cuando nosotros estamos sanos, el cuerpo completo está en total armonía, como una orquesta sinfónica. Cuando el violinista de una orquesta pierde su partitura, la orquesta comienza a desafinar, o él desafina, pero lo que va a pasar a continuación es que el violín de al lado va a empezar a darse cuenta de que algo anda mal y va a llegar un momento en que tampoco va a escuchar la armonía de la orquesta y también va a desafinar, y así sucesivamente hasta que la orquesta completa se vuelve un caos. Eso es para mí el principio de la enfermedad, y pienso que eso mismo es lo que le pasa al planeta. El planeta es una gran orquesta sinfónica y nosotros somos los músicos. Los quiero invitar a que encuentren su partitura, a que eleven su frecuencia, a que busquen la armonía, a que logremos que el planeta entero suene como una orquesta sinfónica, y a que cada día que nos levantemos busquemos elevar esa frecuencia cada vez para poder utilizar el verdadero poder de su intención. Muchas gracias.